Somos amigos. Ya, y está también en promedio con lo mismo. Así que, gracias Gilberto por invitarme. Yo como te dije, ya, pero la mandaron al grupo de gente que no la agarraron. Yo le pedí y eso es todo. Ya, sí, gracias. Ya yo inventé, ¿sabes qué me pasa? Que a la misma hora se me pasa. Y eso estaba antes. Entonces, mucho tiempo bien. ¿Y tú cómo estás? Qué gusto ver. ¿Y tú, María José? Estoy acá. Hola, María Teresa. Ahí. Pero hacer como también. Sí, pero exacto. Para el convenio. Si llega, va a ayudar como haciendo por ahí. Bueno, la primera de la pregunta. Sí, pero no para ahora, sino para diciembre. No, Ya, bueno, ya. Si no lo hablamos, ¿qué? Bueno. Antes, si yo saco todo de comunicación, pero no soy ¿por qué saben? Eso es cuadrado. Bueno, vamos a dar inicio a este mediodía internacional. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la directora del Instituto, Dorotea López Giralt, voy a dar inicio a esta actividad, que es bueno, un tema de absoluta contingencia y que han tenido la generosidad de venir a explicarnos la postura de Chile y Uruguay frente a la crisis entre Israel y Palestina. El profesor Wilson Fernández, profesor agregado al programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, y el profesor Isaac Caro, director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno, cada uno va a hacer la presentación y van a hacer el contraste entre las posturas de Chile y Uruguay frente a esta crisis. Les doy la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy día aquí.
Profesor Fernández, cuando usted quiera. Bueno, perfecto. Bueno, no, vamos a ver. Antes que nada, agradecer al instituto. No es la primera vez que este instituto me aloja y me da un trato realmente preferencial. Siempre decir que para Uruguay, para la Academia Uruguaya, el instituto es el centro de referencia de estudios internacionales. Por su calidad, claro que sí, pero también porque miró las relaciones internacionales desde un punto de vista multidisciplinario, siempre acogió docentes de distintas disciplinas y siempre fue referente en una academia, como les decía, que inició muy tarde todo lo que tiene que ver con los estudios de posgrado. Hace muchos años trabajo con el compañero Isaac Caro. Nunca habíamos coincidido realmente en escribir algo juntos. Hemos tenido innumerables mesas en congresos internacionales. Fui hace años también pasante, muy bien acogido en la Universidad Alberto Hurtado. Así que realmente me siento emocionado entre amigos y espero que este aporte ayude un poquito en la acumulación de todos ustedes. Sí. Bueno, gracias, Wilson. Quiero dar también las gracias al Instituto de Estudios Internacionales por estar acá. Hacía muchos años que no venía para acá y recuerdo en la década de los 80, 90, venía muy seguido a toda la biblioteca y por lo tanto estoy muy grato de estar acá, de encontrarme también con algunas personas, no puedo mencionar todo, pero María Teresa, mucho tiempo no veía, Sergio, Gilberto, Miriam, que está desde Rosario, y todo eso lo agradezco muchísimo. Bueno, dicho eso, tenemos que exponer y lo que vamos a hacer, yo me voy a parar, porque soy un poco inquieto y si no... A ver, va a tocar esta parte que es... Quizás necesitas verlo de acá también. No, lo veo de acá. Bueno, la estructura más o menos, la presentación de hoy es la siguiente. Primero vamos a ver algo el contexto del conflicto. Con Wilson nos preguntamos, ¿lo incorporamos o no lo incorporamos? Muy probablemente todos ustedes saben el contexto de lo que ha pasado, especialmente desde el 7 de octubre, también hacia atrás, pero igual nos parece colocar el hincapié en algunos puntos que son más o menos importantes. Luego Wilson va a presentar la metodología de este estudio. Estamos hablando de un artículo que tiene como 20.000 palabras, por lo tanto es bastante difícil la publicación para una revista indexada. Así que ahí estamos viendo con Miriam que lo publique en el cuaderno Política Exterior. Luego veré yo los resultados correspondientes a Chile de acuerdo a la metodología aplicada y finalmente le damos el paso a Wilson para que vea los resultados de Uruguay con algunas conclusiones. En lo que tiene que ver con el contexto del conflicto... tú lo pasas. Ya, perfecto, acá. Bueno, vamos a partir del 7 de octubre. Si hay preguntas de lo que ha pasado hacia atrás del 7 de octubre, naturalmente que me puedo referir en más detalle, pero acá tenemos indiscutiblemente, no es el inicio del conflicto, el conflicto muy anterior, podemos colocar 1948 o 1947, si es la partición de Palestina, incluso antes, ¿ya? Cuando es la división o el tratado Sykes-Picot 1916. Pero en la coyuntura actual se produce un hecho que indiscutiblemente es nuevo, y es un ataque masivo de Hamás a territorio israelí. Se habían producido otros ataques indiscutiblemente a través de cohetes, básicamente, pero acá además hay una toma de rehenes. Una toma de rehenes son 1.500 aproximadamente, 1.500 muertos y alrededor de 250 secuestrados. Y esto hace que este conflicto, por lo tanto, el del 7 de octubre, tenga algunos elementos cualitativos distintos a lo que habían sido, están acá marcados, los otros enfrentamientos entre Israel y el movimiento Hamás, partiendo fundamentalmente del 2008. Hay que recordar, si me extiendo mucho, tú me cortas, porque de repente me empiezo a... Hay que recordar que el 2005, el 2006, se produce lo que se llama desconexión unilateral de la Franja de Gaza por el gobierno israelí del entonces primer ministro Ariel Sharon. Y bueno, 2008, 2014,
En 2014 es importante porque hay una invasión terrestre de Israel en Gaza. Luego hay otro enfrentamiento en 2018, el 2021 y luego el que estamos comentando hoy en día, que parte el 7 de octubre del 2023 y se extiende hasta el día de hoy. Además, hoy en día con ataques sostenidos a la franja, fundamentalmente al cruce fronterizo de Rafah. Incluso creo haber leído, no he tenido tiempo de leer mayormente, pero creo que incluso hubo algunos disparos, que a lo mejor Gilberto sabe, entre fuerzas israelíes y fuerzas egipcias en la frontera. Bueno, y lo que tenemos básicamente es que inmediatamente hay una represalia de Israel que se traduce en una invasión de todo el territorio de la Franja de Gaza hasta la fecha, que lo que ya ha pasado, es por lo menos 35.000 muertos, la mayoría de ellos son civiles ya y muchos de ellos mujeres y niños. El objetivo que se ha impuesto el gobierno de Netanyahu es terminar con este movimiento, con el movimiento Hamas. Ese es un objetivo que lo ha señalado una y otras veces en los discursos. Bueno, la posición de los países occidentales, fundamentalmente los países aliados, partiendo por Estados Unidos, pero también los países europeos, es que Israel tiene derecho a defenderse. Pero hay un pero. Debe respetar el derecho internacional humanitario. A mí me ha parecido de alguna manera importante, pues hay que pasar la siguiente, que de alguna manera también podemos explicar la escalada actual en base a lo que son los actores que están en el conflicto. La importancia, por una parte, de Hamás y la importancia de la coalición de Israel, que es hoy en día la coalición más de derecha y más nacionalista que ha existido en la historia moderna del Estado. En el caso de los actores palestinos, tenemos por una parte a Hamas, que desde la Intifada y desde su creación, en realidad, incluso en la Carta de Fundación 1982, tiene como objetivo la destrucción de Israel. Hamas es considerado como grupo terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Canadá y por otros países. Creo que está bastante documentado que hay un apoyo importante del gobierno iraní hacia Hamas. Hay también una relación bastante importante Hamas y Hezbollah, a pesar de que representan, hay que mencionarlo, dos líneas, dos vertientes distintas y enfrentadas del Islam, como son sunitas, en el caso de Hamas, chiitas, en el caso de Hezbollah. Y después, si hay sobre esto, me puedo referir con más intensidad. Y luego está los que son los sectores más nacionalistas, representados por Al-Fatah, que han tenido una posición primero con Yasser Arafat y ahora con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, de negociar con Israel a partir de, bueno, hoy día muertos prácticamente acuerdos de Oslo que se dieron en la primera parte de la década del 90. Hay que mencionar, yo creo que todos ustedes lo saben, que en 2006, en las elecciones del 2006, que son las últimas elecciones palestinas, gana el movimiento Hamas, posteriormente un enfrentamiento entre Hamas y Fatah, y como resultado de ese enfrentamiento, lo que tenemos es que la Cisjordania, o la West Bank, o parte donde tendría que estar, una de las partes importantes donde tendría que estar el Estado palestino, es gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, y la Franja de Gaza está bajo control del movimiento Hamas. Y si vemos, puedes pasar, por favor. Y bueno, y en el caso acá de los actores israelíes, tenemos claramente, yo lo mencioné hace un rato, una coalición de gobierno. Ojo que acá, con lo que es fundamentalmente la coalición de gobierno, no es la coalición de gobierno cuando se forma el gobierno, no el gobierno de emergencia actual, que es un gobierno de emergencia nacional y no es un gobierno de unidad nacional. Es súper importante que quede claro, y voy a señalar por qué no es un gobierno de unidad nacional. Por lo tanto, está la coalición original está formada por la derecha y la extrema derecha, fundamentalmente el Likud, y aquí hay partidos, el Poder Judío es un partido, una vertiente de extrema derecha, seguidora además de una línea bastante mesiánica, donde está el ministro de Seguridad Ben-Gvir, ya que ha hecho declaraciones que son realmente impresionantes. Una de ellas, bueno, lancemos una bomba atómica sobre la Franja de Gaza y entre otras consideraciones. Luego está como otros partidos que forman parte de la coalición,
el sionismo religioso, es el Partido Sionista Religioso, el Partido Noam, son dos partidos, son sionistas, ellos sostienen en gran medida que la creación del Estado de Israel es parte de un proceso mesiánico. Pero también está un sector que es absolutamente contrario al sionismo religioso, que es la ultraortodoxia antisionista, que está representada en sus dos grandes corrientes, el partido Chas y Judaísmo Unido a la Torá, que son fundamentalmente los askenazí y los sefaraditas, que también forman parte de la coalición, y claramente acá lo ha dicho Netanyahu, lo ha declarado, no solamente desde los acuerdos de Oslo, sino que también ahora, desde que comienza esta nueva guerra el 7 de octubre, una fuerte oposición a la creación del Estado palestino. Y en la oposición está, voy a partir por acá, la centroizquierda prácticamente disminuida, el Partido Laborista, que estuvo en el poder desde la formación del Estado hasta el año 75, y en día es prácticamente inexistente, un partido de izquierda sionista de izquierda, sionista democrático como Meretz, ni siquiera alcanzó el 5% para estar en el Parlamento, por lo tanto hoy en día está bastante disminuida, pero si hay un partido que es el segundo al tercer partido en importancia, Yesh Atid, Hay Futuro, que lo dirige Yair Lapid, todos estos partidos son partidarios, negociaciones directas, y la fórmula de dos estados, lo vamos a ver después de pronto cuando veamos los comunicados, Wilson, pero fundamentalmente lo que tenemos acá es que cuando, y acá quiero referirme antes de pasar a la siguiente, cuando el gobierno de Netanyahu llama a la conformación de un gobierno de unidad nacional, hay un partido de la oposición, el de Benny Gantz, que se incorpora al gobierno, pero Yair Lapid dice no. O sea, yo no me voy a incorporar a un gobierno de unidad nacional mientras exista la extrema derecha en el poder. Y Lapid ha sido bastante consistente en pedir, prácticamente desde el inicio del conflicto, la renuncia del primer ministro Netanyahu. Sí. Bueno, lo que tenemos aquí, muy resumidamente, naturalmente, algunas consecuencias, ya lo mencioné, hay una crisis humanitaria en Gaza que ha sido absolutamente vista por la Asamblea General, por el Consejo de Seguridad. No han habido acuerdos justamente por el poder de veto que ha tenido fundamentalmente Estados Unidos. Se ha producido especialmente desde la resolución del 16 de mayo del Consejo de Seguridad, que se pide un cese al fuego, una tregua por el mes de Ramadán, y que Estados Unidos se abstiene. Se ha producido, yo diría que desde ahí especialmente ha aumentado una tensión entre el gobierno de Israel y Estados Unidos, con los países europeos lo mismo, ustedes lo saben, ahora en estos días 3 países, 2 de la Unión Europea, que son Irlanda, España, más Noruega, van a reconocer al Estado palestino, con lo cual claramente hay una posición de aislamiento internacional de Chile. La Corte Internacional de Justicia ha pedido un cese al fuego, la Corte Penal Internacional la detención de Netanyahu y de los máximos dirigentes de Hamas. Ha habido además instancias de genocidio, lo vamos a ver también un poco después, de acusación de genocidio a Israel, a las cuales el gobierno de Chile claramente ha apoyado. Y todo esto viene con una situación en donde podemos observar a nivel mundial, incluyendo en América Latina, aumento del antisemitismo y aumento de la islamofobia. Los incidentes islamofóbicos son importantes en diferentes partes, y el antisemitismo, que de alguna manera sectores radicalizados no logran diferenciar entre Israel y los judíos. Entonces lo que tenemos que los informes de antisemitismo, muchos informes de antisemitismo del 2023, hablan que ese año es el año con mayor cantidad de incidentes antisemitas desde la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente nos movemos en un escenario en donde, o hacia una guerra regional, con la problemática, lo vimos cuando se produjeron los enfrentamientos directos entre Israel e Irán por una parte, además el tema de los hutis en Yemen, el tema de Hezbollah en el Líbano, o bien a una situación que finalmente conduzca a negociaciones, lo que desde mi punto de vista es muy difícil de lograr
o alcanzar algún acuerdo. Bueno, aquí termino esta parte, en la medida en que estamos ya en un gobierno que es un gobierno y un líder en particular que son de una línea absolutamente nacionalista, con ministros en el gobierno de carácter extremista. Y para terminar solamente, antes de la formación del gobierno, los principales dirigentes judíos de las comunidades de Estados Unidos, me estoy refiriendo fundamentalmente a la Anti-Defamation League, que es una de las más importantes, o B'nai B'rith, dirigentes judíos advirtieron y pidieron que al gobierno no ingresaran estos personajes, acusándolos directamente de ser racistas, cosa que hoy en día se ha comprobado prácticamente en lo que ha sido el transcurso del conflicto. Te falta una. Crisis, aumento. No, te falta una. Acá, me falta América del Sur. Gracias, pues, ya se me había olvidado. Sí. Bueno, la idea fundamental era terminar con la posición, antes de pasar a Chile y Uruguay, terminar con cuál ha sido la posición de los países sudamericanos en relación al conflicto, fundamentalmente hablando desde el 7 de octubre, y tenemos básicamente acá tres grandes posiciones. Bueno, la primera es los países del ALBA. Venezuela rompió en 2009 las relaciones con Israel en el primer enfrentamiento 2008-2009, diciembre de 2008, enero de 2009, que se da entre Israel y Hamás. Bolivia también rompió relaciones en 2008-2009 con Israel, pero posteriormente con el gobierno de, acuérdense ustedes, Yanín Álvarez, Áñez establece relaciones diplomáticas con Israel, y luego Bolivia las rompe el 2023, después de octubre. Acá hay una posición de apoyo a Hamás como movimiento legítimo. Colombia había convocado al embajador, pero en mayo, si es que no me equivoco, sí, que a principios de mayo rompe relaciones con Israel. Bueno, en la segunda posición Colombia está repetido porque naturalmente se pasa de una convocatoria a un rompimiento de relaciones, y en el caso convocatorias el embajador está los dos países sudamericanos, que son fundamentalmente Chile y Brasil. Y la tercera posición, bueno, la posición de Argentina con Milei, ustedes la conocen, yo no creo que mucho más se pueda decir con las declaraciones que ha hecho Milei. Un respaldo absoluto, un respaldo, yo diría, incluso mesiánico, por decirlo de alguna manera. También ha sido la posición de Paraguay, la posición de Uruguay, aunque Wilson lo va a señalar después, que la posición de Uruguay tiene bastantes matices. Y antes de terminar, si es que yo no me equivoco, en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pide el reconocimiento de Palestina como Estado pleno, tengo la impresión que el único país de América Latina o de América del Sur, el único país que votó en contra fue Argentina y Paraguay. O sea, tengo la impresión que fue así. Si es que ahora sí que le doy el paso a Wilson. Bueno, gracias, Isaac. Para nosotros, los que hacemos política exterior uruguaya, es muy difícil adherir a cualquier tipo de política comparada, en general por las asimetrías, ¿no? En general por lo que ha significado Uruguay con sus capacidades. Más que nada, ¿no?, cuando uno intenta mirar conductas, compararlas con los dos vecinos, países que en cuanto a sus capacidades estructurales están muy por encima, ¿no?, de la posición de Uruguay. ¿Por qué en este caso creemos que coincidía, que correspondía un estudio comparado entre Chile y Uruguay? Creímos que la razón, y por eso lo hicimos, radicaba en la similitud y en el prestigio de sus sistemas políticos. ¿Verificados cuándo? Bueno, verificados a partir del 11 de marzo de 1990 en el caso de Chile, del 1 de marzo de 1985 en Uruguay, donde
estos dos países se reinstitucionalizan y comienzan a nivel del sistema internacional a recuperar su prestigio como Estado de Derecho, respetuosos de los derechos humanos, con todas las complejidades que han tenido los procesos internos de memoria y reparación que eran evidentes y que en muchos casos siguen pendientes de solución. Ahora, eso es a nivel de países, de estados. ¿Qué pasaba con los gobiernos? En reiteradas ocasiones también asistimos a grandes elogios, más que nada del mundo occidental, de Estados Unidos, de Unión Europea, de sus aliados. ¿Hay alguien que tiene prendido un... Es de la, hay alguien ahí que hay que financiar. A grandes elogios, más que nada del mundo occidental, de Estados Unidos. Soy yo. Soy yo que me voy interrumpiendo. Bueno, me digo, cállate, no digas más pavadas. Bueno. Los gobiernos han sido reiterados han sido elogiados, les decía yo, en varias ocasiones, sobre todo por el mundo occidental. ¿Por qué? ¿Por qué han sido, cuál es la variable del sistema político? La ideológica, ¿no? Es un gobierno de centro derecho en Uruguay, un gobierno de centro izquierda, el artículo, de alguna manera, en pocos párrafos, explica que llegamos a esta conclusión, un gobierno de centro izquierda en Chile, que han mostrado conductas en plan internacional entre moderadas y muy firmes en materia de inserción internacional, sobre todo de ideas de lo que significa un Estado de Derecho y una democracia, ¿no? La coincidencia entre Boric y Lacalle Pou en aquellas jornadas de reflexión a las que llamó el presidente Lula en mayo del 23 es como el punto más fuerte, ¿no? Como la punta del iceberg también que muestra ese prestigio que les hablaba, ¿no? No era fácil pararse frente al presidente de la máxima potencia que tenemos en América del Sur y decirle, bueno, si nos llamaste a concertar, empezaste mal. Que recibiste a Maduro diciendo que las objeciones a el sistema que ha materializado son relatos, son parte de un relato falsificado o en todo caso distorsionado de la realidad. Bueno, no voy a ahondar mucho más, ustedes no voy a explicar cómo se forma el gobierno de Boric, el tema es el hincapié que hace Isaac en los sectores de la vieja concertación que dan apoyo, y ni que hablar en el cambio del canciller, no estoy hablando de la canciller anterior, no es por eso, digo, ni que hablar en lo que significa la figura de... No, señor Atrevido, pues no conozco, digo, pero lo que significa la figura de Van Claveren al año de la asunción de Boric como jefe de la Cancillería. Lacalle Pou en realidad sí es un producto de los sectores más conservadores del Partido Nacional, pero va obteniendo de los sectores de centro y centro-izquierda de su propio partido un consenso muy importante e incorpora una socialdemocracia, un partido socialdemócrata, el Partido Independiente en esa coalición, y realmente atempera todo lo que podemos decir de facetas conservadoras, ¿no? Estamos acá. Segundo punto, este punto ya es jurídico, ¿no? ¿Quiénes se están enfrentando acá? Se están enfrentando a dos sujetos de derecho internacional, de eso no tenemos duda, pero se está enfrentando un Estado nacional, ¿frente a qué? ¿Frente a otro Estado nacional? Esa es un poco la discusión que hay, no más de una carilla, pero que creíamos que en ese momento lo escribimos creyendo que teníamos que traer ese tema al debate y ahora es sumamente apropiado. ¿Qué estamos asistiendo realmente ante dos estados nacionales que se están enfrentando? Pues un Estado nacional consolidado que está impidiendo el derecho a la libre determinación de los países.
Esto es central sobre todo por la responsabilidad internacional en la que puede caer Israel. Yo miro a la profesora María Teresa Mate con miedo de que me diga cállate, que nunca pensé presentar una metodología basada en los principios de derecho internacional frente a tan buenos juristas, ¿no? Pero bueno, todos sabemos qué es lo que sucede acá. Un Estado que precisa para ser realmente reconocido internacionalmente un territorio definido, una población con cierta identidad y un gobierno que realmente complete el atributo de la soberanía, que sea supremo del punto de vista interno y que sea un interlocutor válido, independiente, soberano, justamente, para relacionarse con otros actores en el sistema internacional. El derecho internacional yo creo que ha hecho más que el derecho público interno, más que el derecho constitucional y más que la ciencia política en trabajar esto, porque además el derecho internacional es la rama que le pone una comprobación, una regla de tres a este segundo elemento. Le dice, mirá que si realmente me estás diciendo que sos un gobierno que domina a una población en un territorio y como lo domina, la representa y salta al sistema internacional como su voz, mira que me tenés que demostrar al menos dos cosas. Que tenés el Ius Tractatum, o sea, el derecho a celebrar tratados, que realmente lo podés ejercer, firmo y afirmo y ratifico y obligo a toda una entidad nacional. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Bueno, eso es uno de los requisitos que me tenés que mostrar. Y el otro es Ius Legatio, o sea, tengo capacidad de enviar y recibir agentes diplomáticos. Tengo capacidad como gobierno central de alguna manera, transmitirle a ese brazo que es el cuerpo diplomático y consular. Tengo capacidad de transmitirle la representación del Estado. Y lo que yo encuentro acá es un instituto, esto lo tiene resuelto. Dice, si el reconocimiento entre estados es político, es descentralizado, no hay un órgano central, no hay unas Naciones Unidas que diga tú sos Estado, tú no sos Estado. Si el reconocimiento se llega a través de los pares, bueno, Palestina es un Estado. 137 países lo votaron como miembro no permanente en el año 2011, ¿no? Y como decía Isaac, acá tengo el dato justito, 143 miembros de Naciones Unidas lo acaban de votar como miembro pleno. Entonces, si es un acto descentralizado, si el reconocimiento me lo dan mis pares, tengo 143 ratificaciones, ¿no? Tengo 143 voluntades de tratarme como Estado. A su vez hay relaciones formales de 137 países con la Autoridad Nacional Palestina y unos vínculos informales en 10 o 12. Dato del año 2023. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es el número de reconocimientos. ¿Realmente es el que le da esa naturaleza de Estado Nacional? Si yo digo que esto es verde y todos ustedes me dicen que es verde, esto se convierte en verde. Un poco eso es el tema. ¿Realmente estamos ante un Estado nacional o ante un pueblo al que no se le está permitiendo la libre determinación? Entonces yo miré un poco los elementos, ¿no? El primer elemento, la población la tiene. Es una población, es hasta una etnia, no solo es una población habitando en un territorio, sino que tiene un pasado común y elementos comunes que hacen que haya más que una población, una nacionalidad ahí constituida. ¿Tiene gobierno efectivo? Parece que sí. Emite actos legislativos, judiciales, ejecutivos, administrativos, tiene capacidad de firmar tratados, ejercer el derecho de delegación. Lo hace siempre a nombre, esto es importante, de la OLP o de la Autoridad Nacional Palestina, porque hay un acuerdo de Hamas de decir, nosotros dominamos Cisjordania, pero
el sujeto de derecho internacional se va a relacionar en el mundo a través de la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania. Casi todas las embajadas y consulados están acreditados en Cisjordania, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el elemento que falta? Para mí es clarísimo, pero falta el territorio. Falta el territorio porque no tiene libertad el ciudadano palestino para moverse libremente, pero además porque está colonizado. Además porque hay colonias israelíes en Palestina. Esto creo que va a ser importante desde el punto de vista del futuro sobre, les decía, sobre las denuncias que tiene Israel. Es la sentencia. Bueno, y ahora sí, antes de entrar a la posición de Chile. Lo que tienen ustedes allí, que yo lo repartí, es una metodología armada de la que soy autor y que pasó el filtro del Instituto de Derecho Internacional Público de Uruguay, del que fui docente 16 años, pero ahora no lo soy más. Y en realidad lo que muestra es cómo puedo hacer operativo los principios de derecho internacional aplicados a un discurso no jurídico, obviamente, ¿no? A un discurso político, a un discurso sobre posicionamiento del gobierno. En eso hemos sido muy claros, aunque yo mandé una trampa, ahora se la vamos a contar. En eso hemos sido muy claros de decir documentos oficiales. Si vamos hacia declaraciones, vamos hacia otro tipo de cosas. Cuando una cancillería o una presidencia se sienta con un lápiz y un papel y redacta un comunicado. Los principios jurídicos implícitos, latentes, ya los hablaba un procesalista famoso, Francisco Carneluti, decía, se encuentran en el derecho positivo como el alcohol dentro del vino, ¿no? Necesitamos principios jurídicos, pero principios jurídicos que sean también derecho positivo. ¿Qué elegimos? Elegimos Naciones Unidas y elegimos un proceso corto en el tiempo de Naciones Unidas, que va del 45 al 70. En el 45 tenemos la Carta y en el 70 tenemos la Declaración 26-25 que innova con la Carta, pero a su vez, siendo una declaración de carácter no vinculante de la Asamblea General, le permite a los internacionalistas de la Comisión de Derechos Internacional de Naciones Unidas explayarse más sobre cada uno de los principios, y es la segunda columna que tienen ahí que le llamamos dimensión, ¿no? ¿Para qué? Para arreglar la convivencia entre actores internacionales, o sea, con el mismo objetivo que en algún momento se creó el derecho internacional, para arreglar la convivencia entre estados y otros actores internacionales. También para canalizar una idea de justicia. Van a ver cuántas veces hay apelaciones de los dos países a la solución pacífica del conflicto, ¿no? Entonces, queda claro esto, porque, a ver, el texto es aprobado, ¿no? El texto es aprobado, esos números no los traje, en el año 1970, prácticamente por unanimidad, pero con la salvedad de unos pocos estados que dicen, miren que es una declaración, miren que la Asamblea General de Naciones Unidas emite declaraciones no vinculantes. Ahora, creo que no se duda que es derecho positivo. Creo que no se duda que yo puedo apelar a un principio de derecho internacional en una corte internacional, en un arbitraje, y ni que hablar que nosotros podemos hacerlo acá porque es más en fase politológica que lo estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque estamos siempre catalogados, la política exterior uruguaya, como una política exterior juridicista, apegada, y a veces demasiado apegada a la norma, no jugada enteramente en el plano político. Igual tienen el mismo problema que tenemos
muchos países de Sudamérica. Planeamos nuestra inserción históricamente mirando Occidente y hoy resulta que nuestros principales socios son parte de otra realidad, de otra cultura, ¿verdad? Acá tuvimos en este mismo salón con los profesores un intercambio en el que mostramos que desde las primeras diplomacias, muy arraigado en lo que significó el fin de la Primera Guerra Mundial, con el idealismo encabezado por Woodrow Wilson y la propia Liga de las Naciones, hasta carreras de grado que se han instrumentado en Uruguay, siempre tienen de alguna manera esa impronta. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos pegar los dos vocabularios, el politológico, el jurídico, y de ver realmente cada vez que hay un documento oficial en qué, ese es el trabajo que hicimos, en qué principio de derecho internacional está basado, ¿verdad? Esto lo hicimos ya 2 veces, lo hicimos en el año 2016, cuando Uruguay se presenta a la Asamblea General de Naciones Unidas con la pretensión de que lo voten como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad por un bienio. Y lo hicimos en un tema en el que Uruguay, con gobierno de izquierda, lo hacía tambalear mucho y lo ponía entre la espada y la pared muchas veces, cuando en el año 2017 Uruguay tuvo que aplicarle la cláusula democrática a Venezuela en el proceso de suspensión de ese país como miembro. Como verán ahí, lo que tienen son los principios de derecho internacional de la resolución 25, con corolarios que surgen muy poca cosa de la doctrina, casi todo está dicho en el documento, ¿no? Algún alcance es doctrinal, desagregados en 25 dimensiones. Hay solamente, antes de pasar Isaac, solamente 2 licencias nos tomamos. Los principios 5 y 6 están fusionados. Fusionamos porque creemos que se trata de la misma explicación, la igualdad de un Estado, la igualdad jurídica de un Estado con su derecho a que no se le intervenga, con su derecho a alegar la no injerencia en sus asuntos domésticos, con la libre determinación de los pueblos. Creemos que para Estados y pueblos el principio realmente no es que sea el mismo, pero tiene el mismo alcance. Respétenme mi personalidad como sujeto de derecho internacional. La segunda, imputamos al principio de buena fe todas las reivindicaciones que hacen los países. Uruguay hace más que constantemente. Pues es muy difícil no ser abogado y ser canciller en Uruguay, ¿no? Nosotros hemos tenido notables cancilleres que no son abogados y la gente enseguida que hace este tipo, ¿no? No recita los principios de derecho internacional, no separa, ¿no? Conocen todos a Perti, a Didier Perti, ¿verdad? Nuestro ex canciller. Yo cuando doy estilo diplomático, digo, ¿usted quiere saber cuál es el estilo diplomático? O Perti, abogado, entrajado, rígido, ¿no? Serio, cualquier otra cosa que se dispare ha generado grandes problemas en el derecho internacional. Entonces, para nosotros es importante cuando Uruguay habla sobre todo del derecho internacional, cuidado, me estoy basando en el derecho internacional, encontrar un principio que le respondiera. ¿Cuál es la metodología que van a ver? Vamos a identificar un sujeto. Ustedes me dirán, ¿trabajaron con una cancillería que emite mensajes y van a identificar un sujeto? Sí, sí. El propio ministerio no redacta con sujetos distintos. A veces dice esto lo hace el ministerio, a veces esto lo hace el gobierno, a veces esto lo hace el país. Van a ver el alcance que tiene, ¿no? El destinatario, ¿a quién va dirigido el mensaje? No a la opinión pública, no a la comunidad internacional porque lo redacta,
¿a quién va el rezongo, no? O a quién va la censura de una política agresiva y por fuera de los parámetros, ¿no? Y después el principio como lo tienen allí, principio con la dimensión invocada. No sé si tienen alguna duda, vamos a hablar, obviamente, esperemos un espacio de intercambio, pero no sé si tienen alguna duda. Nosotros agarramos cada uno de los párrafos y vamos aplicándole todas estas categorías. Un mensaje tiene mucho más de categorías, la verdad. Perdón, un comunicado tiene muchos mensajes, la verdad que los mensajes los detectamos cuando se nos antojan, ¿no? O sea, decimos, bueno, sí, acá cerró un mensaje. Capaz que son 2 párrafos, capaz que en un párrafo hay 2 mensajes, pero bueno, acá cerró una idea. Acá cerró una idea y entramos a aplicarle las categorías. Isaac. Ah, perdón, bueno, pero los tienen a mano, ahí anotados, ¿no? Perfecto. No, yo por si éramos muchos, más, si éramos más y algunos no les llegaba. Isaac, adelante. Sí, bueno, lo primero, yo no conocía esto. Wilson me invitó hace algunos meses atrás a ser parte de este escrito, aportando con la posición chilena, y por lo tanto empezamos a trabajar de manera conjunta, interpretando también varios de los comunicados, los mensajes. En el texto está, no me acuerdo, creo que los comunicados fueron 12 o 15, los comunicados de Chile. Los comunicados analizados fueron los comunicados emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tomamos los primeros 6 meses, por lo tanto, el periodo que nosotros trabajamos fue desde el 7 de octubre al 7 de noviembre, diciembre, enero, febrero, al 7 de marzo, al 7 de marzo del 2024. Ese fue el periodo que consideramos. Y consideramos cierre, por lo tanto, no un hecho en particular, sino que un hecho fundamentalmente algo más bien cronológico. Eso es importante. Al observar, por ejemplo... No te quiero interrumpir. De todas maneras, marzo tiene una inflexión. El último día de febrero, el ataque de Israel a un convoy con personal de Naciones Unidas, a Uruguay por lo menos lo despierta que tiene que decir algo, pero me da la impresión que en el conflicto... Sí, no hay problema. Bueno, y acá lo que vemos, y acá van a ver después, Wilson se va a referir a algunas diferencias bastante importantes con respecto al caso de Uruguay. En el caso, por ejemplo, de Chile, el sujeto, la categoría está prácticamente monopolizada. En la gran mayoría de los mensajes se habla prácticamente de manera indistinta, gobierno de Chile o bien Chile. Solo en un comunicado se habla en nombre de la Cancillería, más que de la Cancillería, en nombre del ministro de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, acá hay algo que es bastante, que se repite bastante. Hay también una diferencia importante en los comunicados a medida que va pasando el tiempo y a medida que se profundiza la represalia de Israel. Es impresionante cómo se nota el distanciamiento rápidamente en la postura de Israel en la postura de Chile con respecto a Israel. Por ejemplo, el primer comunicado, claramente el gobierno se explicita en contra del ataque de Hamás. En todos los comunicados prácticamente se habla de negociaciones directas en base a la fórmula que yo mencioné hace un rato, la fórmula de 2 estados. Sin embargo, a medida que el conflicto y la represalia de Israel es mayor, se empieza a hablar cada vez con más frecuencia y con un tono mayor de una ocupación ilegal, y fundamentalmente esto se produce a partir del 17 de octubre en consonancia con la catástrofe humanitaria. En lo que tiene que ver con los destinatarios, nosotros podemos observar que prácticamente en el 50% de los casos el destinatario principal es Israel. Israel, ya sea en base al Estado de Israel, el Estado, o en base al gobierno de Israel. Y en algunos casos particulares, como el caso concreto del 4 de enero, hay una referencia explícita a los 2 ministros, el ministro de Finanzas, el ministro de Seguridad, exactamente porque ellos hacen llamados explícitos a provocar
una transferencia de la población de Gaza, sacar a la población de Gaza del territorio. Por lo tanto, eso es absolutamente el caso del comunicado del 4 de enero. La connotación ahí se dice positiva y negativa. Cuando se habla de la represalia de Israel, naturalmente que la connotación es absolutamente negativa. Sin embargo, en muchos de los comunicados, yo diría en la gran mayoría de los comunicados, se habla una y otra vez de la fórmula de los dos estados. Y al hablar de la fórmula de los dos estados, se habla de Palestina y del Estado de Israel, del Estado palestino y del Estado de Israel, con una connotación positiva, como estados que deben tener negociaciones directas en base a fronteras seguras y reconocidas, de acuerdo además a la resolución del Consejo Civil de las Naciones Unidas, muy particularmente, no sé, lo mencioné después, o no, la resolución 242. Bueno, si ustedes los suman, son 8 subcategorías, 8 categorías, principalmente Israel, luego está Palestina y la Autoridad Nacional Palestina, y desde el 11 de enero, en el contexto fundamentalmente del apoyo que da Chile a la propuesta de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, aparece mencionada con bastante importancia como destinatario la comunidad internacional. Y bueno, ahí hay algunos casos, no quiero, después si hay preguntas me puedo referir, pero por ejemplo, la población civil israelí obviamente es destinatario principal de los mensajes. Cuando se produce el atentado, el 7 de octubre y luego el 13 de octubre, pero ya en la medida en que se masifica la represalia en Israel, nos vamos a observar que va a ser la población civil palestina la que aparece más mencionada como destinatario. Nosotros creo que no lo interpretamos en el texto Wilson, pero es llamativo, por ejemplo, que jamás aparece desde el 18 de enero, mencionado explícitamente en los comunicados. En los comunicados del 7 de octubre hasta prácticamente en todos los comunicados anteriores, jamás no aparece mencionado. Se habla de movimiento, se habla de, pero no aparece jamás mencionado como jamás. Eso puede llevar a una interpretación. Y cuando Wilson mencionó, hay un ataque, hay también ataques fundamentalmente a funcionarios de las Naciones Unidas, ¿ya? Y aquí están los funcionarios de las Naciones Unidas como destinatarios. Hay un ataque también a la red hospitalaria, que es la que tú mencionaste. Y finalmente, bueno, acá tenemos nosotros los principios invocados, de acuerdo al listado que aparece acá en porcentaje. Lo que aquí pudimos observar es que aquí el principio más mencionado es no uso de la fuerza. Y acá en los mensajes, en los comunicados, se habla de guerra de agresión. El gobierno de Chile, el Estado también se habla, lo que hace fundamentalmente es fuertemente criticar, oponerse a la represalia israelí en Gaza. El segundo principio importante en lo que tiene que ver, sobre todo importancia también cuantitativa, en las veces que he mencionado, tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. Y acá, una y otra vez, los comunicados mencionan la importancia de respetar la Carta de la ONU, las normas de derecho internacional. Y un tercer principio muy vinculado con el anterior es el arreglo pacífico de controversia. Y acá Chile los comunicados son bastante insistentes en que aquí no se trata de una política de gobierno, sino que se trata de una política de Estado. Y yo creo que sobre todo en este tema de la fórmula de dos estados está muy explicitado eso. Acá hay una política exterior de Chile que apoya la fórmula de los estados. Palestina es reconocido por Chile en el año 2012, si es que no me equivoco. ¿Ya? Bueno, y por lo tanto hay aquí la idea fundamental de negociaciones directas y se habla y se coloca mucho énfasis en el retiro del territorio ocupado. Recordemos que hay dos resoluciones, una de las más importantes del Consejo de Seguridad es la 242, que es la resolución que se vota después de la Guerra de los 6 días, el año 1967, y esa resolución habla del retiro de los territorios ocupados por Israel en la guerra. ¿Ya? Y prácticamente
todas las negociaciones, incluso el Cuarteto Madrid que se forma, todo, los acuerdos de OL, todo hace énfasis en la importancia de la razón 248. Y finalmente, el cuarto principio es cooperación internacional en materia de derechos humanos, y fundamentalmente acá se establece, se repite una y otra vez la importancia del derecho internacional humanitario, especialmente para la protección y para garantizar los derechos de la población palestina. Básicamente esto, y se habla también de una política exterior de Chile que aboga por el respeto al derecho internacional, la promoción de los derechos humanos, la responsabilidad de cooperar. Ojo que con esto termino. Acá lo que hemos nosotros fundamentalmente visto son los comunicados de la Cancillería que van muy en línea con muchos de los comunicados y declaraciones del presidente entre partes. Creo que esto ahí termina la parte de China, ¿no? Claro. Creo. Sí. Sí. Bueno, Ahora, sí. ahora, como verán, ya empiezan las diferencias, después las vamos de alguna manera a retomar. Pero el sujeto, no, porque iba a empezar por destinatarios. Perdón, estamos en sujetos ahí, ¿no? Perdón. Sujeto. La metodología nos muestra que Uruguay, para elegir sujeto, sí tiene se plantea una estructura de redacción muy clara. Solo hay dos formas de expresarse, ¿no? Por Uruguay, solo hay dos formas de encabezar el comunicado o de encabezar los párrafos del comunicado. En el 57% de los casos es el Ministerio de Relaciones Exteriores con alguna delegación a la misión diplomática permanente que tiene Uruguay acreditada en Tel Aviv, ¿verdad? Hay un 43% donde se habla de Uruguay y una sola habla de gobierno y pueblo de Uruguay. Ahora, ¿por qué les decía que acá hay un estilo de redacción muy cuidado? Además, cuidado el de Chile. Después me voy después voy a aplicar una pequeña cuenta. Pero ¿por qué decía que es muy cuidado? Porque ese 43% siempre hace referencia a políticas tradicionales. Siempre intenta la Cancillería buscar el consenso del sistema político, recordando que de alguna manera esta es una posición tradicional del Uruguay. Ese es el intento. Y casi siempre los comunicados empiezan encabezados por la Cancillería y sobre mitad del comunicado empieza a aparecer la expresión Uruguay o gobierno y pueblo del Uruguay. Hay tres casos paradigmáticos acá donde se utiliza Uruguay, como diciendo, miren que no es el gobierno. Cualquiera que hubiera estado dentro del sistema político en este lugar hubiera dicho lo mismo, ¿no? El comunicado del 7 de octubre, con los atentados, el del 1 de marzo, que me refería hoy después de la agresión a funcionarios de Naciones Unidas de Israel, y un comunicado que hay muy grandilocuente que Uruguay lo saca sin que haya ningún estímulo, donde Uruguay le pide a la comunidad internacional que intervenga y que los mecanismos de Naciones Unidas sean respetados y promovidos. Una cosa que hace tiempo no la veía. 2x3 hace la Cancillería como creyendo que pesa más en el sistema de lo que pesa, ¿no? Sí, este es un tema muy clave, ¿no? Nosotros en Naciones Unidas teníamos un gran diplomático en el año, cuando la creación del Estado de Israel, y hace un discurso que parece que es Rodríguez Monegal, perdón, hace un discurso que parece que es maravilloso, y a nosotros nos enseñaban que Uruguay había sido una pieza fundamental para la creación del Estado de Israel, ¿no? Después uno tiene que andar... Fue el tercer estado en reconocer. Sí, el tercero. Exacto. Tercero o el primero, pero es al sur del sur 3 millones de personas no pesan en el sistema internacional como ese se hace creer, ¿no?
Esto es más importante. ¿A quién dirige? Bueno, al grupo Hamás con una connotación negativa. Hay algo fundamental en el texto. En el primer texto, en el primer comunicado, describe y define al grupo Hamás como terrorista. ¿Mm? Con 5 o 6 palabras, dice, este grupo Hamás es terrorista. Y no se vuelve a referir a Hamás nunca más. ¿No? No vuelve a decir, bueno, pero Hamás es el gobierno legítimo en la franja de Gaza. O es un interlocutor legítimo, ilegítimo, saquemos esa palabra, porque para el derecho internacional tiene una connotación y para la ciencia política otro. Pero ni siquiera dice, bueno, es un interlocutor efectivo, violará los derechos humanos, matará, amparará a terroristas, pero es quien domina la franja. Nunca más. Está definido como grupo terrorista y así es manifestado. Hay un 19% de menciones a Israel, siempre con connotación positiva, siempre como víctima, y siempre con el derecho a existir, no siempre ratificando su derecho a existir. Una sola vez, no, en un solo comunicado, puede ser que va, en un solo comunicado encontramos la connotación negativa y es en el 1 de marzo, pero no lo nombra, está innominado Israel. Habla de fuerzas que atacaron, ¿no?, a contingentes de Naciones Unidas y dice a investigar, por favor, a investigar, ¿no? Como diciendo, bueno, uno puede, claro, ver realmente lo que estaban intentando. Hay un 19% de apelación a la comunidad internacional, muy concentradas en ese mensaje grandilocuente del 15 de octubre, que refiere a la preocupación del contexto internacional. Yo cuando lo vi pensé que iba a nombrar también el tema de Rusia y Ucrania, pero no, es un mensaje preocupado por el contexto que está viviendo el sistema, pero muy radicado acá, a la crisis esta que estamos analizando. La población israelí y la población palestina parecen con connotación positiva en el sentido de son víctimas, hay que ampararlas. En un 7% de los comunicados. Finalmente hay 2 alocuciones nada más a otros países, 2 alocuciones a los 2 mismos países, a Egipto y a Qatar, por el tema de la mediación con el tema del cese del fuego y la ayuda humanitaria, y a 2 organizaciones internacionales, Naciones Unidas y la Cruz. Quiero decirles algo además, y acá está la trampa. El rechazo y la conmoción por el hecho por los hechos del 29 de febrero no son traducidos en un comunicado. Son traducidos en un texto, en los mismos parámetros del comunicado y con la misma estructura, vía Twitter. Vía Twitter, o sea, la Cancillería no deja registrado en su página, los tweets van pasando en la Cancillería en un costadito acá, ¿no? Y se van perdiendo, ¿no? Uno no encuentra todos los tweets, salvo que vaya en dirección de prensa, ¿no? Pero el comunicado va quedando, ¿no? Va quedando registrado en la página, ¿no? Principios del derecho internacional. Bueno, fíjense una cosa que quiero decir en general. Hay 6 indicadores y 25 dimensiones en lo que ustedes tienen ahí. Podríamos haber llegado a 25 invocaciones distintas. No llegamos a mucho. Hay 4 o 5 cosas mencionadas por Israel, por Chile y por Uruguay, ¿no? No es mucho. El 50% de los mensajes Uruguay, esto es prácticamente una política de Estado, refieren a materia de los derechos humanos en lo que sea. En Naciones Unidas cuando se postula para ser miembro no permanente, en el caso de las imputaciones a Venezuela por alterar su sistema político y perder el estatus de un gobierno democrático. Siempre la apelación es al ser humano que está sufriendo, a la población civil, a los derechos civiles de las
personas que no viven en democracia, siempre hace esa vuelta a Uruguay para mostrar ese principio, ¿no? La obligación de cooperar en materia de derechos humanos. Obviamente acá también aparece muchas veces la obligación de cooperar en materia de derecho internacional humanitario, que estamos ante un conflicto armado. Esto es interesantísimo. El 25% de los mensajes están reclamando la falta de juridicidad en el uso de la fuerza. Ustedes dirán igual que China, ¿no? La falta de juridicidad en el uso de la fuerza está marcada en lo que creo que es el cuarto o quinto dimensión, diciendo, claro que hay violación a este principio. Hay violación a este principio porque hay un ataque terrorista. Hay violación a la prescripción de amenazar o usar la fuerza porque al menos en el territorio de Gaza, al menos se promueve o se cobija una acción terrorista contra Israel. En dos oportunidades se habla de la solución de controversia por medios pacíficos, sin ninguna. Y en dos oportunidades, el principio de la proscripción del uso de la fuerza sí está dirigido a Israel. Sí, es el principio clásico, ¿no? Sí se está diciendo, bueno, a ver, en otras palabras, te puedo aplicar el artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas y declararte agresor. Pero solo en solo una oportunidad, ¿no? Finalmente, para no aburrir más, vamos a algunas conclusiones que en realidad es una comparación. En cuanto a los sujetos, en Chile existe una concentración del 96% en gobierno de Chile, pero que se usa indistintamente. En cambio, en Uruguay, uno distingue entre un 57 y un 43%, como les dije, al Ministerio de Relaciones Exteriores, posicionándose, o a Uruguay. O esto, en realidad, lo diría Uruguay, lo diría cualquier gobierno que estuviera con la titularidad del Poder Ejecutivo. Segundo, destinatarios. Fíjense otra cosa importante. Solo detectamos 8 categorías. Podrían haberse dirigido los mensajes a un montón de categorías, inclusive a categorías muy distintas, ¿no? De un país a otro, no. Detectamos solamente 8 categorías. Casi siempre con connotación positiva, o sea, casi siempre los gobiernos intentan identificar víctimas, intentan decir a la comunidad internacional que cese el fuego, que se intervenga, que se refuercen los mecanismos de Naciones Unidas, salvo ahí está claro. El movimiento Hamás es connotación negativa siempre para Uruguay, Israel casi en todos los casos para el gobierno de Chile. Bueno, vamos a los principios, ¿no? El último, acá, el principio de inicio. Claro que la proscripción del uso de la fuerza es el principio más invocado, pero como les dije antes, ese principio tiene, por eso creo que fue válido, generarle dimensiones y no quedarse con el enunciado del principio, mientras para Chile es la primera dimensión de la primera categoría, o sea, un Estado nacional no puede hacer esto. Un Estado nacional no puede utilizar la fuerza de esta manera. Acá no hay legítima defensa, acá no hay proporcionalidad, acá no hay inmediatez, acá no hay ninguno de los elementos que puedan atenuar este ataque. Mientras eso lo hace Chile, Uruguay lo que habla es de terrorismo internacional. La cooperación en materia de derechos humanos, después, acá está la principal, ¿no? La cooperación en materia de derechos humanos también lo hace Chile. ¿Dónde está? Bueno, porque puse solo un principio, ¿no? Y el arreglo pacífico de controversias y la buena fe. A ver, arreglo pacífico de controversias y buena fe en el sentido de
adherir a todas las fórmulas de derecho internacional. Carta, principios y acuerdos particulares. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque ahí sí hay una redacción casi exacta, que toma, a partir de la mitad de los, más o menos, que toma Israel. Israel termina, perdón, Chile siempre termina los comunicados con lo que le explicó Isaac. Fórmula de 2 estados independientes, con igualdad jurídica y retiro, por tanto, de las fuerzas de las colonias de la ocupación, ¿no? Bueno, la cooperación en materia de derechos humanos la hace Uruguay mucho más referido a la población de Israel. La proscripción del uso de la fuerza, como les dije, mucho más referido a Hamás. Y la pregunta ahí es si logra o no logra consenso Uruguay con esto. Se los puedo explicar, tiene que ver más con el sistema político. Creo yo, con esto termino, que si uno mira todo el cuadro, y más allá de que los números son importantes, porque por eso sacamos los porcentajes, más allá de eso, la gran diferencia está en la categoría destinataria. ¿Pero por qué? Por lo que dice los comunicados y por lo que no dice. La gran diferencia está en que Uruguay no emite comunicados cuando se empiezan a conocer las incursiones de Israel en el territorio de Gaza. No emite hasta el punto que a Gaza la nombra solo como un pedazo de territorio. Jamás habla Franja de Gaza, que con Cisjordania generan Israel, jamás habla de eso. Entonces, por acción o omisión, creo que los destinatarios de los mensajes, a quien realmente dirijo toda esta diatriba, es lo que más tenemos como diferencia en materia de este estudio comparado. Hay una versión preliminar, pensamos que tenemos la esperanza de enriquecerla mucho a partir de las observaciones de ustedes, y hay una última diapositiva en la que les agradecemos muchísimo. Espacio para preguntas. Si nadie se anima. Podría referirse brevemente a lo que pasa en el año 1916 y el año 1947. Sí. La Franja de Gaza, ¿de quién era o de quién es? Y si hay intereses superpuestos sobre la Franja de Gaza, sobre intereses palestinos, si la Palestina la Franja de Gaza. Sí, te respondo enseguida, ¿no? Respondo, sí. La Franja de Gaza perteneció a Egipto hasta el año 67. En la guerra de 1967, que fue la guerra de los 6 días, Israel conquistó territorios, prácticamente cuadruplicó el territorio, porque mira, de la península del Sinaí, incluyendo la Franja de Gaza, de Egipto, todo lo que tiene que ver hoy en día con la West Bank o Cisjordania, que pertenecía a Jordania, incluyendo Jerusalén Oriental, porque Jerusalén estaba dividida hasta el año 67 y los altos del Golán de Siria. Eso fue la guerra del 67. ¿Qué es lo que pasó en 1900? Voy a ir de adelante para atrás, a diferencia de lo que te preguntaste. ¿Qué es lo que pasó el año 47? El año 47 fue la partición de Palestina. Recordemos que estaba el mandato británico de Palestina, estuvo hasta el año 48. Gran Bretaña, debido a los incidentes que habían en Palestina, llevó el caso a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, bueno, que tenemos alguien súper, las Naciones Unidas dio varias instancias y finalmente hubo unos países, convocó una comisión donde estaba entre otros Uruguay y llegó a establecer que la mejor solución para Palestina era la partición, ¿ya? Esa partición de Palestina es la que se votó en noviembre de 1947. Establecía la resolución la creación de 2 estados, un estado árabe y un estado judío, y la zona de Jerusalén iba a ser una zona administrada internacionalmente. Esa resolución fue
fue aprobada ese mismo mes, en noviembre del 47. Fue apoyada por, recordemos, por Estados Unidos, por la Unión Soviética, por los países europeos y por la mayoría de los países latinoamericanos. En ese entonces, en las Naciones Unidas no estaban en los países asiáticos, en África eran muy pocos, pues estaban todos prácticamente, eran colonias. Y quienes se opusieron fueron los países árabes y musulmanes a la partición. En consecuencia, el año 48, cuando en momentos en que los británicos dejan el mandato de Palestina, se proclama la creación del Estado de Israel y se da inicio a la primera guerra árabe-israelí porque 6 estados árabes van a invadir el territorio. Eso en el año 47-48. Y el año 1916 estamos recordemos también, 1916, Primera Guerra Mundial, ya se observaba que el imperio turco otomano estaba en retroceso, estaba en la guerra, iba a ser derrotado. En consecuencia, 3 potencias, Francia, Gran Bretaña y Rusia, lo que van a hacer es delinear un pacto secreto por el cual van a repartirse el Medio Oriente. En 1917 es la revolución bolchevique y por lo tanto Rusia se separa del acuerdo y Francia y Gran Bretaña se dividen la región del Medio Oriente y en base a eso se da origen a 3 mandatos que son, si es que yo no me equivoco, el mandato británico de Palestina, el mandato francés de Siria y el Líbano, actualmente Siria y Líbano, y el mandato británico de Mesopotamia, que es el actual Irak. Eso. Que fue además, esos mandatos pasaron por lo que era en ese entonces la Sociedad de la Nación. Irak fue el primero en independencia. Sí, Irak fue el primero en independencia. Exacto. Eso. Ana María, muchas gracias, María José. Bueno, a los dos yo admiro mucho, tengo una gran amistad con el profesor Wilson Fernández de varios años, y usted lo conozco también mucho por Wilson. Lo Gracias. felicito, Gracias. ha sido realmente muy ilustrativa la charla de hoy, y quería en el fondo, a lo mejor, como a modo de resumen, si por lo que vi, mucha comparación entre la política exterior de Uruguay y la política exterior de Chile. Entonces, si tal vez en unas ideas breves pudiéramos como compartir cuáles serían las afinidades entre ambos países en cuanto a este conflicto. Se trata como de determinar 2 o 3 afinidades y 2 o 3 aspectos en los que están totalmente diferenciados. Sé que lo han ido esbozando a lo largo de pero un poco como a modo de resumen. Yo creo, y después, perdóname Wilson, gracias por las palabras. Yo creo que aquí, en el caso de Chile y Uruguay, una de las características fundamentales que es política exterior independiente de los gobiernos, tanto para Chile como para Uruguay, es la fórmula de los estados. Me parece que eso es... Ambos ahí van con... Sí, ambos van con la fórmula de los estados. ¿Y sabes qué creo yo? Yo creo que esto es súper importante de rescatar en los países sudamericanos en particular que defienden esta fórmula, sobre todo en momentos en que esta fórmula es cuestionada, ¿ya? Esta fórmula está fuertemente cuestionada, incluso ya lo mencioné, por el gobierno de Israel, por sectores también palestinos, algunos sectores del mundo árabe. Entonces, de alguna manera, la sintonía, ya por el respeto a la fórmula de 2 estados, me parece fundamental. Yo creo que también, a pesar de las diferencias que Wilson señaló con esto, yo creo que acá hay una claridad que me parece bastante, por lo menos de la Cancillería chilena, que es bastante lúcida, de no romper relaciones con Israel. Y me parece que eso dentro de la Cancillería está establecido, ya hacer, tú te ríes, pero me parece a mí que... Ya, ok. Ya, pero me parece, sí. Me parece, por lo menos hoy, no sé, ya no estoy equivocado. Ya. Me parece que hay una instancia de no romper, relaciones. Y yo creo que en eso apunta, y ahí yo te doy la palabra, y acá voy a dar una opinión bastante personal. Y yo creo que ahí de alguna manera se apunta también a que, si bien es cierto, las atrocidades que ha cometido Israel ya son indiscutiblemente responsabilidad del actual gobierno de Israel, yo tengo la impresión
que no se puede responsabilizar a toda la población israelí, ni a todo el mundo judío, de las atrocidades que está cometiendo Israel en Gaza. Me parece que ese debe ser un principio, ya un principio fundamental y absoluto. Hoy en día, y perdóname Wilson con esto, que diga esto, hoy en día, y nuevamente voy a tener un tema súper complicado. Hoy en día, ya en donde la facultad de esta universidad y la casa central de esta universidad, no sé si siguen tomadas o no por el tema, ¿ya? Sí, Bueno, Está todavía bueno, yo creo que no es lo mismo, o sea, yo creo que hay que hacer la diferencia. Fíjense ustedes, me voy a referir, la Universidad Hebrea muy probablemente ha cometido atrocidades, como el haber echado hace poco tiempo atrás a una profesora palestina, ya por no haber criticado el accionar de Hamas. Sin embargo, después que se echa a la profesora palestina, ¿quiénes son los que se movilizan? Son los mismos estudiantes y académicos de la Universidad Hebrea. Entonces, también hay que recordar eso. Donde existe la mayor crítica, ¿ya? Fundamentalmente, es en los estudiantes israelíes. Cuando yo estudié en la Universidad Hebrea, cuando había acá dictadura militar, yo estaba estudiando en la Universidad Hebrea, los académicos y los estudiantes de la Universidad Hebrea, estamos hablando del principio de los 80, hicieron un boicot para que el buque Esmeralda no llegara al puerto de Haifa porque en Esmeralda se habían cometido torturas. Y eso fue a la universidad. ¿Ya? Creo que no, creo que al final, no me acuerdo, pero creo que al final no. Creo que no. ¿Ya? Se fue a Turquía. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, y además, el primer consejo, y acá se termina, el primer consejo de rectores de la Universidad Hebrea, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes estuvieron? Albert Einstein, Erich Fromm, Martin Buber. Entonces, bueno, con eso creo que es de alguna manera. Ya. Y Coincido plenamente con el tema de la fórmula de los dos estados. Eso hace que Uruguay vote como miembro pleno de Naciones Unidas en el medio de este conflicto y cuando se ha manifestado como se ha manifestado, ¿no? Yo creo que acá la variable en este momento, creo, y no es producto de investigación. En Uruguay pasa por el tema del sistema político. Creo que no hay ningún cientista político que no defina la política exterior uruguaya del siglo XX como pro-israelí. En el siglo XX fuimos gobernados básicamente con dos periodos muy cortos de gobiernos de facto por los dos partidos tradicionales, blanco y colorado, nosotros. En el 2005, después de 165 años de historia, llega una coalición de izquierda. La izquierda netamente pro-palestina gobierna los primeros 5 años calladita la boca con el tema palestino. En el mismo statu quo que venían los partidos tradicionales. Y ningún dirigente del Frente Amplio, ningún dirigente lidera un proceso contrario, sino los propios militares. Las propias bases le dicen, bueno, ganamos otra vez, ahora es José Mujica el presidente, otra vez mirar para el costado. El tema palestino, no. La izquierda uruguaya es netamente pro-palestina y ahí primero se establecen relaciones amistosas y después relaciones diplomáticas y se acredita el primer embajador en medio de los bombardeos que tú comentabas. No, en medio de los bombardeos. Ahora, ¿cuál es el tema? La política exterior no es consensual en Uruguay. Muy fuertemente cuestionado. Si por el gobierno fuera, el modelo de inserción internacional de Uruguay sería el chileno. No sé si quiere tanto una ruptura por el Mercosur, pero salirse del corsé de la Unión Aduanera sí que lo quiere. Sí que quiere ser una zona de libre comercio en el Mercosur y tener más claridad en todo esto, ¿no? El modelo chileno realmente al oficialismo en general es el que más le aporta en materia de inserción internacional.
Eso produce para Europa la primera plataforma de salida es el Mercosur, por acción o por defecto, no hay otra forma. Y pero en materia política, y bueno, no, yo les decía, no hay consenso y la oposición ataca fuertemente. La oposición, la izquierda, es mucho más mercosuriana y ataca fuertemente la oposición. Acá no hay ninguna voz que se levante. Si uno le pregunta a un dirigente de izquierda, sí, va a ser mucho más condenatoria sus palabras contra Israel, sin duda. Pero no ha habido ningún tipo de señalamiento contra la Cancillería. Creo que lo que realmente acá, por eso digo, esto se explica por una variable doméstica y por el sistema político, es que hay importante sector de la comunidad jurídica de izquierda, frente amplistas. Y creo que tienen más miedo en una implosión interna, ¿no? Que no. No sé si saben, pero bueno, hace poco los estudiantes de la universidad no permitieron que diera un curso un politólogo israelí. Iba a hablar de laicidad, además, no iba a hablar de este tema. En estos días yo no estuve, lo seguí por la prensa. El socio principal del Partido Blanco que está en el gobierno, que es el Partido Colorado, lo recibe en su casa, ¿no? Para que dé una conferencia, y el líder más importante, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, que fue 2 veces presidente, dice: la izquierda en el mundo es hoy la cuna del antisionismo y del antisemitismo, ¿no? O sea, flechando para ese lado el tema. Así que yo creo que todo esto se explica por variables domésticas, mucho más que por variables internacionales. Pero el tema es que ni siquiera Uruguay se expide cuando se expide Estados Unidos. Digo, cuando se expiden los aliados tradicionales de Israel, ni siquiera aprovecha esos momentos para hacer algún tipo de censura en la acción de Israel. Y yo quiero agregar algo en relación también a lo que tú preguntas. Yo por lo menos lo que observo, y sobre todo con este indicador de guerra, de agresión, que por ejemplo en la política exterior de Chile ha existido bastante más coherencia que en otros países fundamentalmente occidentales. O sea, en el hecho de inmediatamente denunciar los tipos de agresión. Se denuncia el tema en Gaza, pero también se denuncia la invasión rusa de Ucrania, y eso se hace de manera prácticamente paralela. Entonces observo que ahí sí hay cierta coherencia, me parece. Quería ¿verdad? Para animar un poco el tema. Ayer entrevistan al ministro de Relaciones Exteriores respecto a Chávez en Mercurio, y el periodista le dice: ha habido un cambio de tono, le dice, respecto al tema. Por decir, no ha habido un cambio en cuanto al fondo, pero sí la forma y la intensidad que se expresa una posición de Chile. Y él dice: sí, efectivamente, porque el tema lo merece. Y ahí vienen pensando en los paralelismos. Yo desconozco totalmente qué tipo de intercambio entre los gobiernos ante mis declaraciones, porque solía haber siempre un intercambio en cuanto a qué se iba a destacar y si podía ser algo que fuera concertado. Y desconozco completamente cómo se trabaja esta materia a nivel de América del Sur o a nivel de América Latina. Pero sí creo que ha habido un incremento de la atención que se le ha prestado por las características que tiene el conflicto, pero que se le ha prestado a la necesidad de hacer un cambio en el tipo de conflicto que existe. Chile con México fueron a la Corte Penal para apoyar la labor del fiscal que está investigando el tema de que se llama los crímenes en el territorio ocupado Palestina. Y Chile además concurrió a la Corte de Justicia con una postura respecto de una opinión consultiva que pidió a la Asamblea General sobre cuáles son las consecuencias respecto de la ocupación frente al derecho internacional. Y Chile hizo su presentación por escrito y un discurso, ahora en febrero. Así es. Ahí aparece entonces un tono
un tono que no es solamente algo de las palabras que usan, sino que también tiene que ver con el avance de una posición más visible. Y es interesante en esta comparación que están haciendo ustedes, mirar ese punto. Ahora, Así es. las razones, ustedes son también historiadores, analistas de la realidad, por qué se produce esto, si trae la política interna u otros elementos valóricos, etcétera. Eso es que habrá que examinarlo bien. Pero eso, hay elementos que son importantes. Ahora, eso tiene pues, una lectura y una evaluación. He leído un comentario a propósito de los reconocimientos que han hecho algunos países europeos al Estado de Palestina y otros anuncios semejantes, algunos comentarios de politólogos internacionales latinoamericanos, bueno, voy a mencionar un nombre muy conocido, que dicen, bueno, esto no tiene efecto en el conflicto mismo. Esa es una afirmación que hay que ver si es válida o no, porque es una forma de decir, esto no debe tener efecto o esto va a tener efecto si nosotros la apoyamos. Cuando uno habla, tiene un poco que ver también con el efecto que uno busca con eso. Los reconocimientos no son solamente de carácter más que simbólico, de un carácter retórico. Los reconocimientos tienen hay una forma de lanzarse. Creo que lo de la Corte Penal es algo más fuerte, porque eso tiene que ver con decir, yo creo que es legítimo que se investigue el tipo de acción que se está adoptando. La Corte Penal empezó a moverse antes de este conflicto. Es decir, estaba trabajando con las víctimas muy fuertemente, etc. Y después viene hace una semana el anuncio del fiscal que dice, voy a solicitar que se autorice la orden de arresto para determinadas personas, donde individualiza a 3 de Hamas y a 2 de Israel. En fin, eso es un poco como un comentario para decir que efectivamente había un cambio de tono, con una irradiación más fuerte, que no solamente frente a Israel, sino que también frente a la comunidad internacional. Yo creo que lo que tú dices, María Teresa, es sumamente interesante. Muy brevemente, solamente 2 cosas. Efectivamente, desde el 31 de octubre, cuando se produce el llamado a consultas al embajador, se anota inmediatamente el cambio de tono. Y luego el apoyo a justamente esta convención, fundamentalmente que tipifica lo que pasa en casa como genocidio, que establece lo de Sudáfrica. Y muy rápidamente, para darte la palabra a ti, yo tengo también la impresión que el caso, por ejemplo, de España e Irlanda, el reconocimiento de España e Irlanda a Palestina, además de Noruega, que no está en la Unión Europea, yo creo también es de alguna manera una presión para que la Unión Europea haga lo mismo. Va a apunta a que la Unión Europea, yo creo que va en esa dirección, ¿ya? Y fundamentalmente, te diría. Claro, pero la Unión Europea. Exacto. Claro. Sí. No, muchísimas gracias a profesor Carlos y al profesor Hernández, porque creo que fuera de ser muy ilustrado, la metodología es muy interesante. Todo lo que me interesa, yo le iba a pedir que por favor comentaran las acciones judiciales, que yo creo que considero que es un elemento, no sé caso innovador, pero que marca algún tipo de señal internacional frente a la comunidad internacional. No sé los efectos para después ser, yo creo que hay efectos, pero que sean efectos neutros. Eso es uno. Segundo, lo que acaban de decir, lo importantísimo, lo que vi como les comentaba un compañero que se dedica a trabajar sobre otros datos, para que bajamos para él, y también aquí sobre las señales respecto a la europea, lo que acaba de decir todos esos casos. El tercer aspecto que a mí me llamó mucho la atención también, y creo que lo digo un poco por una preocupación más personal. Yo llevo muchos años trabajando en la formación de diplomáticos en la Academia Diplomática y creo que el redactar, yo tengo una obsesión por formar servidores públicos. Yo he trabajado más de 40 años, he trabajado en la Cancillería y un elemento que es complejo es precisamente redactar comunicados, preparar intervenciones. Y creo que la articulación de los comunicados que plantea la metodología, estoy pensando, yo estaba hablando y siempre pensando como más adelantado, cómo poder imaginar para poder compartir esto, que tengan un efecto práctico.
porque yo creo que para la formación de diplomáticos es muy importante. Y ahí hay un elemento fundamental, que yo creo que es un cierto orden. Cuando uno se sienta, yo les planteo siempre, digo, nos toca casi mi identidad preparar discursos para otros, escribir para otros. Ahora ya no escribo más para otros, pero sí el elemento principios articuladores. Y yo me acuerdo que mucho tiempo cuando era Diplan y Carlos Portal era secretario general de la Cancillería, nos pedían, yo era director de política multilateral, nos pedían algún comunicado rápido. Y yo siempre lo que hacía me decía, primero, lo primero, los principios, es como la estructura. ¿Qué principios están de por medio? Segundo, y aquí hay una cosa muy importante que yo creo que es la contextualización, neorrealismo y contextualizar. Contextualicemos. ¿Qué mensaje queremos dar y a quién? Y en este caso, no sé el matiz, pero en este caso, en el caso de Chile, acción permanente por dos comunidades. La Palestina. Aquí, y eso es transversal. Sí, absolutamente. No hay ideología, no ideología, porque lo ideológico no es algo peyorativo, ideología es política. Ese es otro elemento que es absolutamente fundamental. Y el tercer, y hay otro aspecto que también creo yo que es importante rescatar, y ahí yo creo que hay bastante cercanía, que es derechos humanos. Siempre debe haber algo implícito o explícito, según el contexto, respecto a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Porque en los periodos que hemos estado, y eso sí me ha tocado trabajar mucho en el Consejo de Seguridad, son dos temas de protección civil y para nosotros absolutamente fundamental. Entonces, yo creo que la metodología la encuentro, la estoy pensando cómo crear una fórmula para poderla, aunque sea integrando, o sea, hacer una combinación híbrida para poder plantear esto, eso lo plantear al director para que los diplomáticos que se están formando, que hoy día son 22, 30, más de 30 funcionarios, primero y segundo año, tengan las evaluaciones porque es absolutamente fundamental. Lo digo por la experiencia que lo he vivido. Porque la gente se sienta en el computador y empieza a mirar qué párrafo con este, qué dijo esto, cómo lo único. No, esto es como una arquitectura, es como un ejercicio de matemática, donde hay que empezar y decir cuáles son los intereses protegidos. Y a eso la metodología creo que apunta. Y sabes que, sí, perdón, Yo lo que dices que tú, tuvo la interés no solamente sí, de los compañeros y compañeras que están formados en el lado académico, muchos ojalá aspiren a la Cancillería, pero están viendo de quienes les toca escribir, porque las autoridades no son las que escriben. Son nosotros los que escribimos. ¿No? Somos secretarios, nosotros escribimos, presentamos los proyectos, ahí empiezan los colaboradores, y después hay que matizar la autoridad política. ¿Cuál es el pronunciamiento y qué es lo que hay que matizar? Yo le puse aquí en una palabra, puse cómo se matizan. ¿Qué le digo yo a la gobierno que hay que matizar? pero claro, yo estoy hablando, me acordé de que soy mucho no leo realismo porque estoy hablando de práctica diplomática y realismo puro. sí, absolutamente. Y creo que la metodología sirve para que la metodología no son ejercicios académicos solamente, es cómo los traducimos en algo práctico. Y por eso mi unión y mi preocupación con el instituto es el vínculo para ayudar a formar mejores servidores públicos, no diplomáticos. No, lo que dices tú es súper pertinente. Estoy sumamente de acuerdo con lo que tú señalas. Pero o sea, lo único que podría agregar es que yo observo, sobre todo cuando en la presentación de Chile ante la Corte, el apoyo a Sudáfrica, yo lo que observo es que hay una coherencia. Hay una coherencia incluso que viene, ni siquiera la Cancillería, viene del gobierno, una coherencia por los derechos humanos. Recordemos nosotros, por ejemplo, o sea, todas las críticas ya que ha hecho el propio gobierno o las denuncias que ha hecho de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, de Ortega, ya en Nicaragua, o en el caso de Venezuela, que incluso tuvo algunas no de enfrentamientos, pero diferencias bastante grandes que la expresó el presidente con Lula. Entonces, yo creo que aquí hay una coherencia. En consecuencia, tú mencionaste las dos comunidades, la comunidad judía y la comunidad palestina. La comunidad palestina es la más importante fuera de la región, y entonces tiene una importancia fundamental. Entonces,
frente a esa coherencia, ¿podría Chile hacer algo distinto que no apoyar a Sudáfrica? Yo creo que ese es un tema. Yo creo que o sea, no tenía otra. Por lo mismo que tú dices, ¿ya? Por lo mismo que tú dices, o sea, tenía que hacer eso, tiene que hacer eso. Y hay otro actor, Sí. que yo no sé en Uruguay, pero sí el Congreso también se ha pronunciado, hace Sí, declaraciones, también, no sé, sí. aquí hace, y eso También. se debe esencialmente Exactamente. a las comunidades Exactamente. que tienen expresión parlamentaria. Exactamente. Sí, porque están los amigos de Palestina. Y hay Exactamente. un tema de verificación de la política exterior en esta área que no la hay en otras áreas. Así es. La única área que yo he visto es en derechos sexuales y reproductivos cuando fue tratado a Beijing y población y desarrollo. Pero ese tipo de verificación Sí, y es esto, muy intensa. claro, bueno, acá te fijas, no incorporamos nosotros eso, pero también es súper importante. ¿Cuáles han sido las declaraciones a partir fundamentalmente de la Cancillería? Ya que también han sido... ¿Dónde van a publicar este trabajo? Lo estamos vendiendo. Si lo siguen alabando, va a estar en $500.000. Muy interesante, Sí. muy interesante. Una mínima. Yo creo que está de fondo es el juego entre política de Estado y política de gobierno. Claro. Y ahí hay un... Sí. Porque se dice, pero no es tan... Yo creo que ahí hay un... Hay de continuidad y cambio que es básico. Aquí todavía dice, como de María José, por los últimos meses se ha debatido mucho, como que ha habido un desvío Exacto. de lo que es una política de Estado en el tratamiento, por ejemplo, de la Feria del Aire, Ajá. la Feria del Aire, en Sí, la ciudad, exacto. en otras Un debilitamiento. Se desvió un desvío. Un desvío. Pero de Estado. Entonces, eso, pero no yo es... lo miro como, Sí. como académico, digamos, Sí, sí. como tipo analítico. Hay, ¿qué es lo que obliga a un paso semejante? O cómo se sostiene un paso semejante sin crear una crisis. Hay centros de Ahora, estudio, hay- hay centros de estudio que están Sí. trabajando en la política de Estado ahora. Sí, pero- María Teresa, Político. Sí. Ah, bueno, para las candidaturas. Están ahora. pero sabes que hay algo súper interesante. Yo fui invitado hace 2 semanas o 3 semanas atrás a un foro que organizaba el Foro Permanente Política Exterior. Sí. ¿Ya? Y ahí claro, y ahí se hizo mucho énfasis, a propósito de la pregunta que tú hacías, que 5 ex cancilleres dirigieron una carta al secretario general de Chile, al secretario general de la ONU, ¿ya? Apoyando la fórmula de 2 estados. Sí. Con lo cual, una vez más se reafirma esto de la política de Estado, Sí, al menos en esa línea. Ese tema creo que Sí. es fundamental, sí. Perdón, yo quiero decir una cosa, ¿no? Mostrar la coherencia de Chile, haciendo una serie de denuncias y plasmando los comunicados que plasmó, es una cosa, secundar una acusación de genocidio, eso. Debería realmente ser un objeto de investigación, porque tú dijiste, para posicionar, miren que les habla un ignorante político chileno, ¿no? Para posicionarse en forma coherente, era necesario llegar al punto de secundar a un país. Es la pregunta que me hago, ¿no? Quiero aclarar, Chile participó en Naciones Unidas en respuesta a la petición de opinión consultiva sobre qué consecuencias tiene la ocupación de territorio. En el tema de Sudáfrica, desconozco completamente qué tipo de análisis se ha hecho en Chile. Yo académicamente lo puedo ver y lo puedo explicar, pero es otra dimensión. Y en los comunicados nos hace referencia a genocidio. Nos hace referencia al genocidio. Hay un enorme empuje en la comunidad internacional por emplear ese camino. Por emplear el camino del crimen de genocidio y avanzar en esa materia. La Corte Penal Internacional, en la solicitud de detención que ha hecho el fiscal para el arresto, no se refiere al tema del genocidio. Se refiere al tema de la hambruna, y no me acuerdo muy bien cuál es la otra figura, respecto de los israelíes, respecto de Hamas, tiene que ver con la acción terrorista. La toma de rehenes. Claro, Sí. la toma de rehenes y los delitos conexos con eso, en fin. Ahora, el tema del genocidio creo que podría ser podríamos decir, no sé si era dicho una variable para decir cuánto nos alejamos de ella, cuánto nos acercamos sin abordarla directamente. Yo no sé, lo que no se dice que no estaba en el debate,
Sí, ahora, Ahora nosotros hace años, disculpa, porque voy a salir. y él tenía quería hacer una pregunta. A nosotros hace años se nos despertó algo que teníamos medio dormido sobre el neorrealismo en la Llega, como les dije, el Frente Amplio y la izquierda al gobierno después de 165 años y se encuentra con un problema terrible en política exterior. Uruguay estaba construyendo plantas de pasta de celulosa en las costas del río Uruguay. Claro. Y Argentina empieza a protestar. Y muy mal llevados de ambos lados, aquello empieza a escalar hasta que terminamos la Corte Internacional de Justicia. El presidente era Tabaré Vázquez. Ya les digo, primer presidente de izquierda, estaba toda la variable ideológica, ¿verdad? Termina su gobierno y un día se sienta, de forma increíble, frente a un conjunto de estudiantes de secundaria que lo invitan en un colegio a dar una charla. Y dice esto, ¿saben que un día? Dice, miren, dice, yo me ubiqué en la región y como tenía un conflicto con Argentina, recurrí a Brasil. Brasil me dijo en el Mercosur, en la estructura orgánica del Mercosur, me dijo, esto es un tema bilateral. Fui otra vez a Brasil y le dije, Lula, mirá quién sos. Si es bilateral, ¿por qué no haces una especie de mediación? No, yo no tengo nada que ver, es un problema de ustedes. Un día, dice, me informan que hay tropas argentinas del otro lado del río Uruguay. ¿Saben qué hizo? Levantó el teléfono y llamó a George Bush. Entonces, nadie del espectro político, ni de la derecha, la izquierda, nadie levantó un comentario. Nadie. Todo el mundo se quedó callado porque el hombre hizo esta razón, capaz que nunca leyó ni a Morgenthau ni a Walsh, pero hizo este razonamiento. Me están patoteando, yo les voy a mostrar que el verdadero dueño de la plaza acá está allá arriba. Yo te lo voy a mostrar, que ellos no me pueden hacer nada porque yo se llamó y dijo, ¿vos me apoyás en esto? Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, le quiero decir porque es mi forma de pensar y es la que el profesor acá dijo, ¿no? Tenemos principios de derecho internacional, pero ¿hasta dónde los defendemos? Y si los defendemos en contra de los intereses nacionales, ¿vale la pena o no vale la pena? Creo que esa es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Que la va a interpretar cada presidente y cada canciller cuando esté en el asiento respondiendo. De hecho, sobre ese último comentario, está relacionado con lo que iba a decir, porque lo primero es que este es un conflicto, una crisis muy dinámica, porque todo el tiempo pasan cosas, todos los días hay noticias nuevas, y eso hace variar las posiciones, no tanto acá tal vez, pero sí en otras latitudes y de actores que tienen mucho más peso internacional. Entonces, por ejemplo, hoy día yo no había visto, ahora miré rápidamente las noticias, lo de Egipto, que había un enfrentamiento donde hay un muerto de la guardia de la frontera egipcia, posiblemente porque soldados del ejército israelí le dispararon. Hoy día también había una reunión del alto comisionado de la Unión Europea de la Política Exterior, Josep Borrell, con una serie de países árabes, etc., y están hablando de reactivar una misión humanitaria, etc., un movimiento de recursos, aumentar la presión a nivel de la Unión Europea, etc. Y lo otro es Estados Unidos, que tiene una situación doméstica realmente endemoniada, porque por una parte tienen elecciones este año y está dividido en el fondo el Partido Demócrata entre dos alas. Porque por una parte tienen un electorado en Estados Unidos que está fuertemente identificado con Israel por razones incluso religiosas, y que por lo tanto ve por quién votar para el Congreso, por quién votar para gobernador, por quién votar para presidente, basado en cuál es la política exterior de Estados Unidos. Entonces es una situación que es indeseable para cualquier persona, porque cualquier cosa que haga, por algún lado pierde. Entonces, y respecto de si vale la pena o no defender un principio,
pasa a propósito de estas dos cosas, las dos cortes que están involucradas, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Una refiriéndose a que detengan la operación, y por una parte están los aliados de Israel, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, diciendo, primero ya, ok, vamos en línea de respaldar esto, pero una vez que la Corte dice tienen que tener la operación, bueno, entonces, ¿qué es la operación? ¿Qué es un major operation? ¿Qué significa eso? A lo mejor esto no se refiere a toda la operación, sino que a lo mejor a algunas cosas específicas, entonces se va diluyendo un poco y se van corriendo las líneas de una manera que cuesta ver la coherencia respecto de los principios. Porque en una fecha dicen una cosa y una vez que se empiezan a tomar medidas, pues sale una orden o sale alguna cosa más oficial, ya el significado empieza a cuestionarse. Y respecto de la Corte Internacional, lo mismo, porque cuando las órdenes de arresto se solicitaban para Vladimir Putin, para el jefe de las Fuerzas Armadas rusas, etc., a propósito, por ejemplo, de el desplazamiento de niños de Ucrania a Rusia o a los territorios ocupados, ahí había una opinión relativamente contesta en Occidente. Pero ahora dicen, bueno, pidamos la orden de detención para, entre otros, el primer ministro israelí, entonces ya no vale el mismo principio. Entonces es un orden internacional cuyos principios se están desarmando un poco por la propia incoherencia de sus principales propulsores. Entonces, Sí, lo que pasa es que ahí yo creo que finalmente hay un fracaso absoluto de todo el multilateralismo. Hay un fracaso absoluto de, o sea, ha sido imposible avanzar en cualquier resolución por el problema del derecho a veto, ¿ya? En Ucrania, en Gaza, en cualquier parte. O sea, y finalmente vemos que cada Estado, cada potencia hace prácticamente lo que le da la gana y sin una institucionalidad global. O sea, yo lo veo prácticamente así, porque las naciones son, o sea, es más, se ha hablado mucho, y tú lo debes saber bastante mejor que yo, se ha hablado mucho de reformular el Consejo de Seguridad de la ONU, incorporar como miembros permanentes a países como Brasil, como Sudáfrica, que representen además diferentes regiones. Y esto se está hablando desde hace muchos años. Y no pasa nada porque justamente los que están en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes y no pasa nada, se opone. Entonces tenemos, pero además tenemos este monopolio, incluso el monopolio nuclear. O sea, ellos son los que tienen, ojo, porque esto no es tema menor. O sea, ellos son los que tienen el monopolio nuclear ya legítimo, entre comillas, ya. Y en un mundo donde hay proliferación, donde hay conflicto, estamos encaminados simplemente hacia una incertidumbre total. O sea, las secretarías generales. ¿Ah? Nos toca la Secretaría General de Ahora. América Latina. Y tiene que ser, y hay una cumbre, va a haber un nuevo pacto, una cumbre que va a haber en septiembre, la cumbre del futuro, se llama, y ahí en el documento que salió el viernes pasado, en el documento preparatorio que lo facilita Alemania y Namibia, dice un párrafo a raíz de la Secretaría General del Consejo de Seguridad, nos dice una letra respecto del tema del veto, sí, se habla de regular el veto, pero ya más de fondo no. Pero dice, pues eso dice que tiene que ser, que tiene que haber hay una fuerte demanda para que sea una mujer. Primera vez que sale un documento, se va a salir eso en un momento. O sea, de la región de mujer. Siempre está mal el sistema. Sí, Está muy mal. Sí. ¿Cómo? Sí, el tema del Consejo de Seguridad, el país de seguridad está muy mal. Está muy mal. Eso porque no hay ninguna afinidad entre las potencias. Claro, el Consejo no es el esquema, la estructura de Naciones Unidas, la que está mal. No hay ninguna. Lo único que ha habido es la idea que Francia la apoyó mucho de regular el uso del veto, o sea, que haya una suelta moratoria de uso del veto para que eso es muy distinto. Eso tiene 15 años. Muy distinto. Por México. 15 años tiene. No, hay una, no, ¿La enmienda australiana? No. La del veto por los crímenes contra la humanidad. Sí, pero hay una un poco más elaborada que hizo Francia desde hace 5 años. Ya, Sí. pero tiene que eso, pero eso no. Pero no se soluciona el tema de fondo. Yo voy a pedir un aplauso para... Gracias por venir, muchas gracias a la gente que nos acompañó de manera híbrida, virtual.
Y no, gracias a ti. Ya, y... Hay una,